Muy buenos días, bienvenidos a los desayunos de Radio Televisión Española. Hoy es viernes 4 de diciembre, es viernes, ¿no, Julio César? 4 de diciembre. Viernes 4 de Día diciembre. de Santa Bárbara, tengo oído. Día de Santa Bárbara, efectivamente. Hoy los Reyes van a visitar el Senado y el Congreso. El próximo domingo, dentro de 48 horas, vamos a celebrar el 20º aniversario de la Constitución, del día que hubo referéndum, el referéndum constitucional, que los españoles votaron y votaron dándole un sí bastante notable. 20 años después se habla mucho de nuestros desayunos, en multitud de ocasiones en las últimas semanas sobre este asunto. Hemos conocido pues lo que piensan desde distintos grupos políticos y sociales. Hoy tenemos con nosotros a un diputado de Izquierda Unida, portavoz de Justicia, que es un hombre que en aquellos años tenía una enorme actividad política. No es que no la tenga ahora, pero era bastante más enorme en aquel momento. Don Pablo Castellano. Buenos días. Muy buenos días. Y felices Pascuas, porque como yo por televisión paso poco, no quiero perder la ocasión. No vaya a ser que lo digan ustedes que soy desconsiderado. Pues efectivamente, aquella época más joven tenía todavía, estaba más en el tráfago político ahora. Lo cual no quiere decir que ahora no esté, porque como pertenecemos a un grupo pequeño, pues ya sabe usted, en un grupo pequeño hay que remultiplicarse para poder atender todas las comisiones. Y entonces estamos en un auténtico frenesí laboral en los grupos pequeños. ¿Qué va a hacer usted? Pero efectivamente estuve allí. Me tocó ser, y se lo tengo que agradecer al destino, miembro de la Comisión Constitucional, que no de la ponencia. Eso se reservó a los 7 grandes sabios de Grecia. Y fui solo miembro de la Comisión Constitucional, que por cierto presidía don Emilio Atar, y que Pilar se acordará, dio nombre a la comisión y nos llamaban a todos los locos de Atar. Sí. Y me tocó participar en ello y estoy sinceramente muy satisfecho de haber vivido aquella época. Vamos a hablar... El domingo no voy a poder estar. No, ¿por qué? Porque tengo otras obligaciones o compromisos, pero a mí no me va a echar nadie de menos, ¿no? Usted. Los que tienen que estar allí pues son las altas jerarquías, los doctores que tiene la Santa Constitución. Esto es que ahora, además, últimamente hay una tendencia a la patrimonialización. Ha visto usted que hay algunos que han dividido el país entre constitucionalistas y no constitucionalistas. No han preguntado a los demás. Parece ser que el PP y el PSOE han decidido convertirse en padre y madre de la Constitución, la patrimonializan. Y a todo el que simplemente esboce la menor posibilidad de reforma del texto, con arreglo a las propias normas del propio texto, para y desde la Constitución, inmediatamente es objeto de anatemas, porque la Constitución se concibe por unos la concebíamos como la primera palanca con la que íbamos a entrar en un proceso democrático y con ella íbamos a extraer toda la capacidad de libertad, de justicia, de igualdad que está germinando en una comunidad, pero otros lo han concebido como una meta a la que ya se ha llegado y están en el inmovilismo. Hay un proceso de bunkerización a través de la Constitución. Otros creemos que eso no debe ser así. Lo que tenemos que tener es un proceso de agilización con la Constitución y respetando sus normas para seguir avanzando, porque evidentemente no todo está hecho. Como hoy es Santa Bárbara, al menos en versión de Pilar Cernuda, sí, habrán comprobado ustedes que don Pablo ha empezado tirando con bala. ¿No? Más bien no. He empezado enormemente cariñoso, porque usted comprenderá que no me refiero a cuando nos ha felicitado las Pascuas. No, se me podría ocurrir un poquito después. 4 o 5 adjetivaciones para estos inmovilistas constitucionales y me he quedado solamente en ese término. Ahora, si usted quiere que en honor a la Real Academia, que acaba de gozar de nuevo director, pongamos de manifiesto una panoplia de adjetivaciones hacia estos chicos que usan la Constitución como escudo, lo que yo llamé un día la Constitución bicarbonato, para garantizar 40 años de digestión, pues podríamos perfectamente también hablar así de ello. Con Pablo Castellano vamos a hablar de muchas cosas, de la actualidad de nuestro país y también de la actualidad de fuera de nuestro país. ¿Por qué no? Julio César Iglesias, hola. Buenos días. Javier, buenos días. Señor Castellano, buenos días. Bien. Pilar Cernuda, buenos días. Buenos días. ¿Tienes que explicarme qué es eso de versión Pilar Cernuda? ¿Santa Bárbara o qué Santa Bárbara? Exactamente. No, yo es que no lo sé, yo hasta que no lo vea... Tú has venido, te ven tirando con bala y el señor Castellanos ha decidido a que no nos ganemos el sueldo, porque no hace falta ni preguntarle. Arranca y sigue. Es que claro, yo le repito, yo debo aprovechar. En medio de comunicación. También hemos dicho aquello de no nos acordamos de Santa Bárbara hasta que truena, y ahora parece que
truena un poquito en el País Vasco en el sentido de que hay un proceso de formación de nuevo gobierno, proceso parece que lleno de dificultades. Se ha descartado ya la participación del Partido Socialista en el gobierno de Euskadi. Parece que ahora mismo, parece que lo definitivo es que gobiernen el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna con el apoyo parlamentario de Euskal Herria Rock y supongo que de Izquierda Unida. Le pregunto sobre el supongo. No lo sé, yo creo sinceramente que Izquierda Unida, si apoya un gobierno evidentemente nacionalista en el País Vasco, lo apoyará no desde una perspectiva nacionalista, porque no somos nacionalistas ni antinacionalistas, lo apoyará desde la perspectiva de querer contribuir, que yo creo que es lo que indujo a firmar el Pacto de Lizarra, al proceso que llamamos, mal llamado de pacificación, yo diría al proceso de democratización del País Vasco y al proceso de recuperación para las instituciones de todas las voces que lamentablemente en otras ocasiones, en vez de tratar de canalizarse por la vía democrática, han tenido la nefasta tentación de creer que por la violencia se puede hacer avanzar a ninguna comunidad. En todo caso, y en lo que se refiere a actitud del nuevo gobierno vasco, ¿qué sería lo deseable, señor Castellano, desde su punto de vista? Hombre, yo creo que cuando hay unas elecciones y esas elecciones no le dan a uno la mayoría absoluta, y hay que irse acostumbrando lógicamente a que las elecciones no den las mayorías absolutas, es de sentido común contemplar la comunidad y procurar que si esa comunidad está reflejada muy pluralmente en los parlamentos, cuando hay que construir gobiernos, repito, desde la minoría mayoritaria, se deben hacer de modo tal que no levanten recelos. Y efectivamente que es considerable el peso del nacionalismo en el País Vasco, legítimo peso, pero también es considerable el peso de los ciudadanos que en el País Vasco no son nacionalistas, y hay otros partidos, el propio PP y el propio PSOE, que tienen peso específico, que posiblemente a lo mejor para un gobierno en la situación que se atraviesa en el País Vasco deberían haber estado para reforzar esa imagen de un gobierno más comprometido con la totalidad de la población. Parece ser que no ha podido ser así, y eso aventura a lo mejor una situación de una tensión excesiva, cuando más falta hace el que el pacto de Ajuria Enea, con todas las fuerzas políticas, dé de sí todo lo que tiene que dar de sí. Pero fíjese, ¿qué representación va a tener o qué apoyos sociales, hasta morales, puede tener un gobierno como el que pretende salir en este momento en el País Vasco, es decir, con nacionalistas y a lo mejor con Izquierda Unida, cuando se va a basar en un acuerdo de Estella o de Lizarra, todos votos en las últimas elecciones, excepto Herri Batasuna, pero porque habían lanzado un mensaje completamente distinto al que ya tenía hasta ese momento? Es decir, ¿con qué apoyos morales, con qué cara se presenta ese gobierno? No, bueno, va a gozar si efectivamente hay un proceso de investidura, y ese proceso de investidura en la institución que es la adecuada para dar la legitimidad se supera, tiene tanta legitimidad como cualquier otro gobierno. Lo que ocurre, que yo nadie le va a quitarle, es que hubiera sido mejor otra cosa. Pero eso no quiere decir que por pensar en que hubiera sido mejor otra cosa tengamos que descalificar lo que la propia naturaleza de los hechos ha podido permitir. A mí lo que me gustaría es que el apoyo de Euskal Herria Rock fuera un auténtico apoyo en una perspectiva muy integral y muy realista de lo que es el País Vasco, y no se convierta más que en un apoyo en una pinza, en una verdadera pinza, de modo tal que en un momento determinado esté condicionando una política cotidiana para afrontar los problemas del País Vasco. Y los problemas del País Vasco no son solo, por importante que sea, el proceso surgido tras la tregua indefinida. Lo importante del País Vasco es el paro que existe en la margen izquierda. Lo importante del País Vasco es industrial. Lo importante del País Vasco es restaurar normas de convivencia y de respeto. Y para todas esas cosas, pues lógicamente es mejor que haya no solo el apoyo de un grupo político, sino de toda la comunidad a través de sus muy variadas expresiones. Pero yo tengo confianza en que, aun habiéndose conformado el gobierno de la forma en que se está conformando, el sentido común acabará imperando y a ese gobierno se le prestará la colaboración por todo el mundo en la medida en que ese gobierno se haga acreedor a un compromiso muy serio de construcción de un futuro de Euskadi que no esté sesgado hacia el sector nacionalista y contemple todas las sensibilidades. Y sobre todo, desde nuestra perspectiva de Izquierda Unida, como una organización de izquierdas y de clase, que efectivamente, por importante que sea el tema nacional, el tema del paro, el tema de la situación laboral, se anteponga la lucha contra el desempleo
que hoy también en Europa está encontrando ya acogida, se anteponga a cualquier otro objetivo. Porque primero un vivere, vivere filosofare, ¿no? Primero vamos a procurar que todos los ciudadanos se sientan confortablemente y puedan desarrollar su dignidad como personas y se puedan realizar como tales y lógicamente se encuentren justo y en las grandes especulaciones acerca de esta fiesta nacional, porque yo considero que esta pregunta permanente de qué es España, cómo es, de dónde viene, a dónde va, en la que llevamos siglo y medio, y por eso es una auténtica fiesta nacional, a la que haremos el tal ruedo, ¿no? Primum vivere. Eso en el País Vasco y en el resto de España ha significado o significa que los que tienen la posibilidad de matar no maten. Eso sí que es primum vivere. Lo primero es vivir. Evidentemente. Sí, claro. Y para vivir es que a uno no le quite la vida un tipo con una pistola o que le ponga una bomba en el coche. Y todo proceso de... No me gustan las expresiones ni pacificación ni reconciliación, porque algunos no tenemos que reconciliarnos con nadie porque no hemos agredido a nadie, ¿no? Tiene que ver presidido por un respeto absoluto hacia un grupo de ciudadanos y ciudadanas que se llaman las víctimas del terrorismo, hacia las cuales es necesario exigir que algunos den explicaciones y, ¿por qué no?, pidan perdón con toda tranquilidad, entendiendo que habrá habido causas objetivas. Yo no creo que las hubiera. Unos pueden pensar que las ha habido, pero no podemos olvidar que en este proceso son más de 1000 personas las que se han dejado la vida y no pueden ser olvidadas jamás, bajo ningún concepto. Sería una canallada. No parece que estén muy por la labor de pedir perdón, ¿no? Bueno, pues si no están por la labor, a algunos les tendremos que decir, no como condición, que sinceramente el no pedir perdón por todo lo que ha ocurrido, todos unos u otros los que sean responsables, ya condiciona enormemente, o por lo menos levanta recelos en cuanto a la buena fe con que se acomete este proceso. Decía usted que esta discusión sobre lo que es España tiene ya unos 150 años de historia y que hay que terminar con ella. ¿Dónde, a su juicio? Porque, mire, ahora mismo parece que la dificultad, digo parece, que la dificultad para formar gobierno y para que el Partido Socialista entrase es que se exigía la aceptación de lo que se ha dado en llamar ámbito vasco de decisión. Dicho con otras palabras, todo lo que se decida en las instituciones vascas ha de ser defendido por el partido que está en ellas en el ámbito del Estado, de manera que si entra a formar parte del gobierno, pues el Partido Popular o el Partido Socialista, lo que se decida allí debe pesar aquí. Por eso le digo que a dónde nos aboca esa discusión, a su juicio, dónde debe terminar y qué es lo que implica ahora mismo, lo que implicaría formar parte del gobierno vasco, si es que son así las cosas, porque parece que si, por ejemplo, en el Parlamento vasco se vota un día no sé qué cosa, el partido que forma parte del gobierno, que forme parte del gobierno vasco, debería defenderlo también eso en Madrid. Por eso le digo que no sé ni a dónde nos conduce la discusión ni a dónde nos conduce un gobierno solo nacionalista. Yo tampoco lo sé, no tengo una bola de cristal para ver qué va a ocurrir. Lo que sí tengo claro es que son determinados principios. El primero de todos ellos es que la autodeterminación, de la que también hablamos en Izquierda Unida, no es un fin, es un medio para expresar una voluntad. Y que si un día, al lugar a expresar esa voluntad, Izquierda Unida defenderá siempre la unidad del Estado, no desde el concepto de lo unitario, sino desde el concepto de lo unido, la unidad del Estado, sobre la base de un Estado que hemos dicho siempre que sería el final del proceso autonómico, un Estado federal, que sería lógico. Ahora, ese Estado federal tiene que tener en cuenta que, como no nace de la nada, no es una cosa que surja nace de una determinada realidad histórica. Esa realidad histórica, que a algunos no les gusta ponerle nombre, pero que se llama España, hace que no podamos hablar del problema vasco, o del problema catalán, o del problema gallego, con todos los respetos, sin que en ese problema estemos inmersos e insertos todos los demás, porque la realidad de España es bastante más importante, por legítimas que sean, que las realidades parciales. Lo que ocurre, señor Castellano, es que usted defiende la unidad, cosa que me parece estupendamente, pero Izquierda Unida en el País Vasco ha firmado el documento de Estella Orizarra y que no defiende precisamente la unidad, ¿no? Y yo quería preguntarle un poco hacia dónde va Izquierda Unida. ¿Se va a celebrar dentro de nada el Congreso del Partido Comunista? Parece que lo va, por eso parece que va a ser el nuevo secretario general Francisco Frutos, que no es precisamente la alegría de la huerta, pero sí es, sin embargo, un político, bueno, con mucho prácticamente en el PC. ¿De qué forma va a afectar a Izquierda Unida ese cambio en la dirección del PC, que es, sin ninguna duda, quien marca fundamentalmente las pautas de comportamiento en esa fuerza política, ¿no? Porque es, no yo digo mayoritario, el multimasivo dentro de Izquierda Unida, ¿no?
Hombre, yo espero, sinceramente, y no tengo ninguna duda, que en este Congreso del Partido Comunista, que lógicamente es una organización soberana y yo no me voy a inmiscuir en sus deliberaciones, se reafirmará algo muy importante, que es el compromiso del Partido Comunista con un proyecto político, a mi modo de ver, apasionante, que se llama Izquierda Unida. Y ese proyecto apasionante significa que entre las dos tendencias que puede haber, los que dicen la Izquierda Unida del PC o el PC de esta última, el PC de Izquierda Unida. Izquierda Unida, por ejemplo, para el partido que yo presido, un partido más pequeño, el PASOK, no es una táctica ni una estrategia, es una de sus señas diferenciales. Existimos en la medida en que somos el sector socialista que en el seno de esa coalición estable y permanente quiere contribuir a dar unas alternativas de políticas de izquierda a los problemas que tiene este país. Yo creo que ese compromiso va a salir reforzado de ese Congreso del Partido Comunista y estoy absolutamente convencido que su secretario general, guste o no guste tanto su carácter, que me parece una persona lo suficientemente preparada, y a lo mejor él con su propio gesto no ha contribuido a resaltar que tiene una cabeza bien amueblada y que es persona sensata, vaya a culminar procurando que Izquierda Unida efectivamente reciba la confianza de los ciudadanos. No hay el menor peligro, sinceramente, en ese. ¿Y hacia dónde vamos? Pues vamos hacia una situación que nos gustaría que fuera entendida. Nosotros no somos toda la izquierda del país, somos una parte de la izquierda, y si usted quiere, pequeña. Pero lo que no estamos dispuestos es a que estrategias políticas de grupos con vocación hegemónica sobre la formulación de la casa común el voto útil o la eficacia de la desaparición de otros quieran ni más ni menos que privarnos del derecho a existir, del derecho a expresarnos. Nos gustaría que, al igual que ocurre en Francia o que ocurre en Italia, entendiera todo el mundo que la izquierda está plurirrepresentada, y ahí está el Partido Socialista Obrero Español con su legítima, podemos decir, orientación hacia el centro y hacia el socialliberalismo, y ahí está Izquierda Unida con su legítima afirmación en una política de clase. Lo sensato es que eso no impida la unidad de acción y que el factor de agresividad permanente del PSOE diciendo que tiene que recuperar 300.000 votos que le ha quitado Izquierda Unida para poder llegar al poder, como si los votos fueran suyos, o la tentación que pudieran tener en el seno de Izquierda Unida de querer ni más ni menos que barrer del espacio político al PSOE, el sorpaso, le llamo eso. Que eso desaparezca, y con sentido de realismo, al igual que en Francia o al igual que en Italia, se piense que una alternativa izquierda puede y debe pasar por la unión de acción de unos y otros, y de esta manera poder ofrecer esa alternativa izquierda que este país necesita, porque la alternativa de derechas, con todos sus éxitos, que los está teniendo, son unos éxitos parciales. Está perfectamente claro que cada día es mayor el número de gentes desalojadas de algo tan elemental como es el bienestar, y cada día es menor el número de gentes que van concentrando, sin embargo, mayor riqueza en muy pocas manos. Y la sensatez que usted está preconizando y que me parece estupenda, ¿sería también aplicable a la sensatez del señor Madrazo con algunas de las manifestaciones que está haciendo últimamente? ¿O podrían pedirle sensatez de cara a los apoyos al gobierno que va a surgir? Bueno, yo al señor Madrazo, sí, desde mi modesta opinión, claro que le pido que apoye a un gobierno en la medida en que ese gobierno contribuya a salir de una situación que no acaba con la tregua, que empieza con la tregua. Claro que le pido sensatez y le pido coherencia con un pensamiento de una organización de clase, repito, no es nacionalista, y le pido sentido común para apreciar la pluralidad del País Vasco, y le pido sentido común para entender que otros hemos entendido el difícil papel que tienen los compañeros en Euskadi, pero que le entienda también en qué medida se ha podido entender o no por parte de otros compañeros de Izquierda Unida la firma del Pacto de Estella, y sin dramatizar los temas, si hay un mínimo de sentido común, siempre se encuentran puntos de equilibrio. Volvemos al tema de la izquierda, si le parece, porque ustedes son Izquierda Unida, pero lo que no parece es que haya unidad de la izquierda. ¿Y quién tiene la culpa de eso? Un poquito todos, supongo. Sí, pero yo le digo sin querer arrimar el ascua a ninguna sardina, que la política permanente del Partido Socialista, tratando de ocupar hegemónicamente el campo de la izquierda,
con desaparición de los demás, ha sido uno de los elementos más perturbadores para poder llegar a una colaboración. Como el señor González en un momento determinado prefiriera apoyarse en el señor Pujol en su última periodo de gobierno en vez de apoyarse en los diputados de Izquierda Unida. Por nuestra parte... Pero el PSOE se ha renovado y tiene... El PSOE se ha renovado y como se ha renovado, las posibilidades de acuerdo con él yo creo que son mayores. Lo que ocurre, claro, hay que ver ahora si esas posibilidades de acuerdo con quién se, perdónenme usted el barbarismo, se interlocutan. Porque claro, la Santísima Trinidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, algunos nos tiene absolutamente confundidos. No sabemos si efectivamente el señor Borrell, que dijo un día que antes se apoyaría en Izquierda Unida para gobernar, es el que va a marcar esa estrategia, o la actitud inveteradamente anticomunista, que entre otras cosas se plasma en decir que Izquierda Unida es solo el Partido Comunista vestido de lagarterana, ignorando a todo lo demás, es la que va a prosperar y es de la que han hecho gala siempre el señor González y el señor Almunia. Por nuestra parte no creo que nadie vaya a negar un hecho, y es que desde Izquierda Unida, a través de su coordinador general, ya se han hecho 2 ofertas concretas en el Parlamento, una vez en una sesión de investidura y otra después, estando ya el PSOE en la oposición, y se ha querido establecer un de diálogo sobre la base de que nosotros no vamos a colaborar con el Partido Socialista en política solo para quitar al PP, que nos parece una posición que no es política. Con tal de acabar con el PP todo vale, no, mire usted, con tal de acabar con las políticas del PP y algunas que ha representado el PSOE, no todo vale. Lo que vale es sentarse a dialogar con luz y taquígrafos y ver cuáles son las diferencias. Pero que incluso constatadas las diferencias, hay un objetivo primordial de defensa de determinadas conquistas sociales hacia el cual tienen que ser lógicamente sensibles los que se reclaman de la izquierda. Desde Izquierda Unida se ha dicho siempre, lo ha dicho el señor Anguita, que cualquier aproximación entre Izquierda Unida y el Partido se la discusión de programas, es decir, poner sobre la mesa lo que cada cual propone a la sociedad y discutir cosa por cosa. ¿Sigue siendo esa la posición de Izquierda Unida? Yo creo que soy lo sensato. Yo creo que no se puede decir a los ciudadanos que los políticos estamos en la lucha por el poder. Los políticos yo creo que estamos en la lucha por el hacer. Y esto yo creo que lo sensato es, si alguien dice vamos a colaborar, decir, bueno, a ver, ¿para qué vamos a colaborar? Usted comprenderá que no parece muy sensato colaborar con un gobierno que luego, a los 4 días, que apoya una guerra como la del Golfo. A nosotros nos parece una auténtica barbaridad de una Constitución que proclama la voluntad de este pueblo de contribuir a un orden internacional desde la negociación, desde la diplomacia y desde el instrumento del derecho. Usted comprenderá que nosotros no nos podríamos sentir de acuerdo con un gobierno que siguiera llevando adelante una política de reformas laborales que efectivamente nos está conduciendo a una precarización del empleo, no está solucionando el problema del paro, está llevando aparejada una absoluta inestabilidad y está suponiendo además un objetivo para los ciudadanos. Entonces, todas estas cosas hay que discutirlas sin que uno se coloque en la actitud de decir yo tengo la razón. Ahora, es evidente que otro puede tener su razón y si no se llega a ningún acuerdo, pues santo y muy malo. Y si se llega a algún acuerdo, pues santo y muy bueno. Por cierto, que sin el Congreso... Sí, es que al hablar del poder adquisitivo, el señor Castellano, yo de verdad, a mí me lo tiene que explicar alguien bien porque si no, no entiendo nada. Si los tipos de interés están en el 3%, estaban en el 3,5%. Hasta ayer, el lunes estarán en el 3%. Si se bajan los impuestos, ¿cómo se puede perder poder adquisitivo? No, si yo le voy a explicar una cosa. Señor Castellano, de verdad que eso no lo entiendo. Usted y yo nos podemos beneficiar de la bajada de los tipos de interés. Y cualquier persona que tenga hay un porcentaje, una hipoteca. Y hay un porcentaje muy importante de población que ni siquiera está en las condiciones de beneficiarse del 3%. No le voy a invocar a usted estudios de Izquierda Unida que podrían parecer muy sectarios. Le voy a decir a usted que, bueno, ahí tenemos informes como el informe FOESA, ahí tenemos estudios como el estudio de Cáritas, que no creo que sea sospechoso ahora, de veleidades leninistas, y ahí tenemos unas informaciones que nos dicen que hay cerca de 8 millones de ciudadanos que los tenemos en el lindero de casi no llegar a la subsistencia. Por lo tanto, no basta una política de minoración de los tipos de interés, que a mí me parece muy buena, y que a las capas medias nos parece muy bien. Es que hay una enorme cantidad de gente que no llega ni siquiera a poder beneficiarse de esos tipos de interés porque no se atreven ni a entrar por la puerta de un banco, porque su situación es una situación francamente mala. Y entonces, es verdad que las macromagnitudes funcionan perfectamente. Ahora,
las microcotidianeidades de muchos ciudadanos no funcionan perfectamente. Y usted lo ha visto cuando se ha hecho aquí, en el Palacio de Exposiciones y Congreso, un intento de foro por el empleo, y ha visto usted unas colas interminables de gentes jóvenes que han pasado por la universidad, que decimos que son las generaciones mejor preparadas y que su capacidad de colocación es nula, absolutamente nula. Por lo tanto, la lucha por el empleo, además de poderse beneficiar de esa bajada de los tipos de interés, exige políticas activas que no permiten que el Estado se vaya descapitalizando a través de un proceso permanente de privatizaciones, sino un Estado muy fuerte, con unos sistemas fiscales muy redistributivos, con una presión fiscal lo suficientemente soportable, pero justa sobre los que más tienen, para efectivamente hacer reformas estructurales. Eso ya lo hemos tenido y no ha servido de nada. Pues que se habrá hecho mal, mi querido amigo. Lo que ocurre, señor Castellanos, es que uno se entiende que los sindicatos mayoritarios, en los 2 años y medio que lleva gobernando el Partido Popular, haya firmado con grandes alardes y con grandes firmas y con grandes cámaras de televisión y grandes titulares de periódicos, haya firmado unos acuerdos con el gobierno de Aznar que nos han vendido que unos acuerdos apoteósicos, y a los 3 días nos convocan unas manifestaciones contrarias a la política del gobierno. Yo lo entiendo mal. Yo no creo que haya habido ningún sindicato que haya caído en el triunfalismo de presentar lo que es el mal menor, que es el contrato temporal. Al tiempo parcial. Al tiempo parcial. No creo que lo vaya a presentar como un desideratum. Yo creo que se han visto obligados, y yo creo que son unos sindicatos, sinceramente, muy responsables, que han ido procurando seguir al viejo refrán del lobo un pelo, y han ido ese comportamiento, pero lógicamente no que estén entusiasmados de la política laboral, y de esa política laboral que aún así la patronal está diciendo todo el día que todavía tiene que ser mucho más flexible para colocar en situaciones de mayor explotación a la gente. No creo. No me refiero solamente a los contratos de tipo parcial, me refiero a los que se han firmado a lo largo de estos 2 años y medio, que curiosamente son acuerdos a los que se ha llegado con los sindicatos, y sin embargo ha tenido reticencias por parte de los empresarios, y sin embargo los empresarios, sabe usted, son insaciables. Son insaciables. Los empresarios quieren que cada contrato que hagan, con un poco de suerte, poder despedir al día siguiente, no pagar seguridad social y además le den una subvención. No, si hablo de sindicatos. Esta es la posición absolutamente patriótica del señor Cuevas. No, si estoy hablando de los sindicatos, no, señor Cuevas, estoy hablando de los sindicatos. Y los sindicatos han tenido que ceder un cierto sentido del pragmatismo, pero no deben estar muy satisfechos de sí mismos cuando ayer han convocado con mayor o menor fortuna a la población para que manifestara su opinión acerca de algo tan elemental como es la ley de las 35 horas. Por ejemplo, que hoy el propio Pujol ha hablado a favor de ella y que hoy en toda Europa nadie discute, y que aquí se resisten, ignorando que precisamente una ley de 35 horas sería una pieza importantísima para la creación de empleo, unida a la disminución de... tendría una dinamización de la capacidad de consumo y de acrecentamiento de la demanda que haría absolutamente beneficioso, incluso para los que dominan el mercado, el llegar a esa actitud. Y ahí está, lógicamente, el Estado, empezando, porque es Estado, por la propia Junta de Extremadura, que ya le está aplicando a sus propios funcionarios. Luego no estamos pidiendo ninguna clase de locura ni utopías. Le estamos pidiendo a los empresarios, hombre, que efectivamente hagan realidad lo que tantas veces han dicho: primero crecer para luego repartir. Y parece ser que se ha crecido bastante. Bueno, yo creo que habrá llegado un reparto en el sentido material. Pedimos compartir un bien tan preciado como el trabajo con la mayor cantidad de gente posible. Y seguimos teniendo 3 millones de desempleados, la cota más alta de la Unión Europea. Señor Castellano, el inminente Congreso del Partido Comunista yo creo que habría sido una gran noticia en cualquier momento. Quiero decir que se trata de un congreso de un partido con mucha tradición, mucha historia, partido con mucha importancia dentro de la fuerza política Izquierda Unida, está claro. Y fíjese aún más cuando se sabe que Julián Guita es la secretaria del Partido Comunista, sino parece que tendrá acceso a ella Francisco Frutos. Sí, parece ser, eso es. Cuando se ha hablado de la discrepancia entre las fuerzas políticas de la izquierda, se ha dicho que no tiene que ver con personas, sino con programas. Sin embargo, siempre se pensó que, por ejemplo, las relaciones entre Felipe González y Julián Guita eran malas, y en tanto que no cambiaran las personas, no podrían cambiar las políticas, o por lo menos el tono de las conversaciones. Hablo del tono vital. Bueno, llega el señor Frutos vamos a pensar que va a llegar a la Secretaría General del PC. ¿Cómo van a cambiar las cosas dentro de Izquierda Unida? ¿Es que van a cambiar algo?
sin olvidar que Julián Guita va a ser el coordinador general de Izquierda Sigue Unida. siendo el coordinador general de Izquierda Unida. Que no va a cambiar eso. Eso es. Claro que sí. Pues no tienen por qué cambiar, simplemente con toda su legitimidad los miembros del Partido Comunista han decidido hacer una renovación de su secretario general. Por lo que he estado viviendo, los documentos de debate no plantean unos cambios radicales de estrategia del Partido Comunista con respecto a Izquierda Unida. Luego no tiene por qué haber más variación que otra persona asuma una responsabilidad con su correspondiente equipo. Y ya veremos cuál es el comportamiento de unos y de otros. La recepción hacia Francisco Frutos, pretendiendo presentarle como una persona insociable o como una persona poco flexible, eso yo la rechazo. Y la rechazo desde la experiencia de la convivencia con todos. Y he tenido, lógicamente usted comprenderá, por aquella época en que yo me caí de la lista en unas elecciones, he tenido mis rifirrafes, que no me impiden, dentro del rifirrafe, entender que hay personas con las que se puede llevar perfectamente a cabo cualquier colaboración. Y yo creo que se puede llevar esa colaboración. Y ese Partido Comunista es un Partido Comunista que, sinceramente, ha gozado de mala prensa como consecuencia de una historia, la de este país, muy anticomunista, pero que ha dado la casualidad que todos le hemos aceptado. Y cuando digo todos, no digo los socialistas que yo pueda representar. Cristianos y fuerzas que estaban contra el franquismo le han aceptado a su lado para la recuperación de las libertades. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Que una vez recuperadas las libertades les estorba? Cuando además usted sabe que hoy a quien no se le cae de la boca la Constitución es precisamente al señor Anguita. Valora el comunista como valora toda Izquierda Unida, que esa Constitución es para nosotros un instrumento importantísimo de avance en la profundización de libertades y en la profundización de la democracia en este país. Si es que aquí da la pequeña casualidad que estamos equivocando las cosas. Quienes han pisoteado la Constitución son los que hoy se arropan en ella. Ya solo falta que me digan que forma parte del Frente Constitucional el CESID, dedicado a espiar partidos políticos y a espiar políticos, o que forma parte del Frente Constitucional la dirección. Pues ya sería el colmo, vamos. Y es el colmo que quienes han estado pisoteando artículo por artículo, quienes están todavía hoy, como en un auténtico patio de monipodio, repartiéndose el Tribunal Constitucional, nos van a dar a los demás lecciones de democracia, el PP y el PSOE. Quienes están tomando las instituciones como lugar patrimonializado, y en que se reparten a ver qué magistrados tengo yo o tienes tú, van a dar lecciones de democracia a Izquierda Unida. Un poco de seriedad. Don Pablo. Un poquitín de seriedad, nada más. Yo no pido más que eso. Y lo digo, ustedes verán, desde la tranquilidad y el respeto. Don Pablo, ¿se acuerda usted del debate en el Parlamento para ver cómo se elegían los miembros del Consejo General del Poder Judicial? Sí, me acuerdo. Se acuerda usted estupendamente porque fue uno de los protagonistas. Sí, me acuerdo. Y sigo manteniendo que no hay relación de causa-efecto entre el reparto parlamentario. Bajo ningún concepto. Porque antes incluso... Pero sin embargo, permítame, sin embargo, en todos estos años, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto que en el Consejo General del Poder Judicial, bien es cierto que no ahora, no en esta última etapa, pero en la anterior, fue tremendo como se decía. Este señor vota así porque es del PP, este señor vota así, es un juez propuesto por el... así porque es un juez propuesto por Izquierda Unida. Pero yo fui propuesto o el PNV. Pues yo fui propuesto por el PSOE y por el PP. Fui vocal y voté lo que me pareció conveniente cada día. Bueno, pero usted es otra cosa. No, yo no soy otra cosa. Yo soy un ciudadano como otro cualquiera. Y yo creo que el hecho de que una persona sea propuesta por un partido, si esa persona tiene la dignidad y el sentido necesario de su función, no tiene por qué llevar ineludiblemente definida su posición en cada caso con arreglo a los criterios de un partido. Se puede estar perfectamente promovido por una asociación profesional y tener el sentido de la ética y el sentido de la responsabilidad para saber que no es una correa de tradición de ese partido. Pero el problema es que cuando incluso aceptado este sistema, que nosotros lo aceptamos, hemos querido, precisamente para evitar que se pudieran dar casos como el de el Vil Pascual, Vil Pascual, hemos dicho que pasen los candidatos por la Comisión de Justicia, que allí podamos, sin poner vetos, examinar públicamente el mérito, la capacidad, la profesionalidad, el compromiso con los valores democráticos. El PP y el PSOE se niegan porque están empecinados en que este Estado, sobre pretexto del bipartidismo,
es un reparto para ellos. Y él llegó al PP al gobierno y ha dicho, como ahora me ha tocado a mí, pues si los otros nombraron a un determinado fiscal general que se metía en el cofre de un coche para visitar al abogado de algunos de los que estaban encausados en el asunto del GAL, luego nos llega un cardenal que efectivamente actúa como tal cardenal a las órdenes del Papa de la Moncloa. Entonces, claro, si los unos van a comportarse como los otros, nosotros lo que pedimos es que, sin merma del derecho de las cámaras a elegir, seamos capaces de encontrar. Es que no somos capaces de encontrar, mi querido amigo, en este país 100, 200, 300 personas absolutamente de una democracia impecable y con una capacitación técnica y profesional extraordinaria, que sean capaces de mantener criterio de imparcialidad. Lo que pasa es que eso es lo que no se quiere. Pero hay algo... Lo que no se quiere... Ahora, claro, se paga el precio, Además no se reconoce, perdone. Hay que ponerlo al revés. Pablo, además no se reconoce cuando ocurre Y además eso. cuando ocurre no se reconoce. Eso es verdad. Yo me lo pregunto al revés. Es decir, usted es abogado en ejercicio... He sido abogado en ejercicio porque cuando estoy en función política cierro el despacho, porque me cabe siempre la duda de que no vengan a buscarme a mí por mis conocimientos, que son pocos, sino que vengan a buscarme por mis pretendidas influencias. Por lo tanto, pero es que, he hecho el cerrojazo. Que es un abogado que sabe de abogacía y además de múltiples asuntos, que ha sido miembro del Consejo General del Poder Judicial, como recordaba antes Javier. Y a mí hay dos cosas en los últimos tiempos que me han producido una opinión muy penosa respecto a la justicia con mayúsculas. Uno es que ya no solamente, pues bueno, todo este movimiento que hay respecto al Tribunal Constitucional, de correvidiles, de acuerdos, desacuerdos, sino el hecho de que una serie de magistrados importantísimos a los que se le ha propuesto con el PP y el PSOE conjuntamente ser miembros del Tribunal Constitucional han dicho que no. Y segundo, un caso que usted a lo mejor es una anécdota, pero que yo creo que es algo muy pegado a la cotidianidad de la gente de la calle que no está en política. El caso de esa niña a la que se le obliga a unos padres que la maltratan. Y lo obliga, y lo obliga un juez, no es que no he terminado, un juez que ni siquiera la había escuchado. Y solamente porque esa niña y su familia nueva consiguen movilizar a todo un pueblo, a la opinión pública, llaman entonces a la niña a de su opinión y revocan esa primera sentencia. Es decir, ¿cómo es posible que la justicia tome una decisión tan grave como esa sin escuchar a la principal implicada y solamente se evita con el movimiento social que se provoca entre la vecindad? No quieran ser miembros de la más alta instancia que pueda haber, que es el Tribunal Constitucional. ¿Qué está ocurriendo en España para que eso suceda? Puede ocurrir, yo hago una suposición, porque lógicamente no conozco profundamente cuál sea el pensamiento de los que han rechazado ser miembros del Tribunal Constitucional. A lo mejor han pensado que si la imagen que rodea al Tribunal Constitucional les iba a obligar a alinearse en uno u otro bando, no les conviene. Es que eso es lo malo. Segundo, a lo mejor han pensado que ese Tribunal Constitucional, hoy un bombón, bajo a los magistrados del Tribunal Constitucional les sale por las orejas. Porque al final, es verdad, en vez de ser ese Tribunal Constitucional al que llegaran muy pocas cosas de inconstitucionalidad, se ha convertido casi en un recurso más dentro del trámite de cualquier asunto. Todavía queda el Constitucional. Algunos todavía dicen, y todavía nos queda Estrasburgo. Y si descuida uno, pues todavía le quedan las Naciones Unidas. Algún día habrá que poner coto para que el Tribunal Constitucional, pues efectivamente, vea los asuntos que efectivamente atención. Y puede ocurrir también que la capacidad de compatibilizar el trabajo de la cátedra con la investigación, pues no se dé en el Tribunal Constitucional. Eso por una parte. Y en lo segundo, pues es evidente que nuestra Constitución, cuando proclama el derecho a un juicio justo, cuando proclama la garantía del proceso contradictorio y cuando señala como una de las formas de aplicación del derecho más próximas al ciudadano la oralidad y la inmediación, eso no hayamos cumplido y no tengamos la estructura suficiente y bastante para que todo juez pueda cumplir con la obligación de la inmediación, que significa que sea ante él, ante el que depongan las partes y los testigos, que él explore personalmente. Yo no voy a condenar a quien en un momento determinado pueda no haber cumplido esto, porque como he sido vocal del Consejo Poder Judicial y conozco lo que son causas objetivas de paralización, de entorpecimiento, de dilación en los procesos, pues soy quizá a lo mejor demasiado comprensivo.
sin caer en ningún corporativismo, porque yo no soy magistrado. Ahora, es un hecho cierto que la estructura judicial que tenemos, y ahí sí que tengo yo muchas quejas contra el actual gobierno del PP, que no ha querido nunca acometer con seriedad la reforma de la justicia, no facilita el cumplimiento de los mandatos constitucionales. Y esta chiquilla, lamentablemente, ha sido víctima de un enrutinamiento, que afortunadamente, y todos celebramos, se ha solucionado. De donde se deduce que 20 años después, el día de Santa Bárbara, seguimos diciendo que la justicia sigue siendo una cuestión pendiente. No, es la asignatura pendiente para... Hombre, yo a lo mejor tengo una propensión de carácter profesional a darle una excesiva importancia. Yo creo que la tenemos todos, pero para mí es la gran asignatura pendiente. El caso Pinochet, y no digo más. Bueno, yo creo que el caso Pinochet es un caso en el que un magistrado de este país ha interpretado que determinados delitos le permitían afirmar la jurisdicción universalizada de su juzgado y ha llevado adelante ni más ni menos que una actuación judicial que se ha visto refrendada por la Audiencia Nacional y que además se ha visto en alguna medida, no digo expresamente refrendada, pero coincidentemente interpretada, ni más ni menos que por la Cámara de los Lores, constituida en Cámara de Justicia. Bien, este es un hecho que si alguien no está de acuerdo con él, pues lo que tendrá es toda una panoplia de recursos contra estas resoluciones, porque ese es el mundo del derecho y se tiene que entender con una total normalidad, sin perjuicio de que nadie ignore que tiene una enorme repercusión política. Yo no lo ignoro. Ahora, sobre el papel, es una petición de extradición de un ciudadano y ahora nos dirá el gobierno inglés, que es el que tiene, valga la expresión, la pelota en su campo, si entiende que debe proceder o no a la extradición. Y no creo que sea ni el primer caso en que España ha pedido una extradición que no le ha sido concedida, ni el primer caso en que España se ha negado a una extradición que le había sido solicitada por otros. Porque también hay que ver cuántas veces a lo mejor aquí se han denegado extradiciones en asuntos que eran también políticamente complicados o complejos. Don Pablo Castellano, que no Castellanos. Yo cuando oigo eso de Pablo Castellanos... Yo tampoco me preocupo. Sabe todo el mundo que se llama usted Pablo Castellano. Sabe usted que todo el mundo pretendemos la singularidad, claro, pero como socialista tampoco me preocupa la pluralidad. Don Pablo Castellano, se preguntaba en voz alta a Pilar Cernuda, ¿qué pasa en este país para que haya magistrados que rechacen ser magistrados del Tribunal Supremo? No sé si hay magistrados del Tribunal Constitucional, a lo mejor hay alguno que también ha rechazado serlo del Tribunal Supremo. No puede pasar que son 20 años de Constitución, 23 años de democracia, por marcar una fecha. No puede ocurrir que los políticos, muchas veces, también nosotros, los periodistas desde los medios de comunicación, tenemos nuestras propias varas de medir. Es decir, cuando nos gusta una sentencia, grandes aplausos y grandes entusiasmos. Eso es inevitable. Y cuando no gusta una sentencia, la justicia no vale. Y lo estamos viendo en estos últimos meses con bastante intensidad. Es una tentación inevitable que obviamente hay que procurar superar. Yo repito claramente que han habido sentencias, por ejemplo, que han sido muy discutidas y que algunos las han calificado de absolutamente injustas, que me han parecido sentencias absolutamente débiles. Una sentencia, pero por ejemplo, ahora, que se ha dicho que sea... Ahora, las reglas de juego dicen, usted puede decir de una sentencia si le gusta o no le gusta, desde el punto de vista sociológico. Usted puede calificar una sentencia de buena o mala desde el punto de vista de técnica jurídica. E incluso usted puede calificar una sentencia de oportuna o inoportuna desde el punto de vista político. Ahora, si usted luego hace la afirmación de que los magistrados que han dictado esa sentencia son unos peones del gobierno, que a través de esa sentencia han llevado adelante una operación de represalia política, tiene usted la obligación de irse al juzgado de guardia y decir, ¿dónde está esa prevaricación de esos magistrados? Cuando además está usted acusando de prevaricación a otro magistrado, el señor Gómez de Liaño, por ejemplo, por el simple hecho de que a lo mejor se haya podido empecinar en mantener un criterio. Claro que hay dos varas de medir, es inevitable, pero esas dos varas de medir hacen de que nadie nos atreveríamos a juzgar las sentencias desde el punto de vista partidistas si alguien un día no hubiera empezado a partidizar la justicia. No a politizar la justicia, que siempre será política, El más simple desahucio es un hecho político, al servicio de una determinada política de vivienda o de lo que fuera. No, el problema es la politización de la justicia. El problema es la partidización de las estructuras judiciales. Y esa partidización de las estructuras judiciales tiene que desaparecer por completo. Y yo no veo, evidentemente no lo he visto,
en el Partido Socialista, que ha sido uno de los principales responsables de la participación de las estructuras judiciales, ni veo hoy en el PP un intento serio de despartidización y de colocar las cosas en el ámbito en que merezcan la confianza y en que merezcan, pues sinceramente, el respeto de todos y cada uno de los Señor Castellano, ¿por qué está bajando Izquierda Unida? Es decir, Julián Guita, al día siguiente a las elecciones vascas, dijo: nos hemos equivocado en el mensaje. Se refería al resultado del 25 de octubre. Pero ¿por qué desde hace unos años Izquierda Unida, en todo el ámbito de España, está bajando? ¿Cuál es la razón? Pues en unos sitios por unos motivos y en otros por otros. Evidentemente la gente es muy sensible al argumento del voto útil, en un momento determinado. ¿Por qué no? Sabe usted que también en un momento determinado la gente puede estar conformando su opinión a través de unas determinadas imágenes perfectamente prefabricadas por medios de comunicación. Lo digo con toda tranquilidad, porque es así, y lo otro sería negar la evidencia, y a lo mejor eso pues opera en su ánimo. Puede ocurrir también que algunos piensen que es irrealizable el intento de encontrar una profunda transformación de nuestras estructuras sociales que guía toda la acción de Izquierda Unida. Puede ocurrir, no lo sé, yo no tengo, percibo diferentes causas. Ahora también percibo que muchas gentes valoran en Izquierda Unida, pues por ejemplo, que haya sido la primera que ha puesto sobre el tapete la desaparición del servicio militar, que haya llevado ella solita adelante una lucha muy seria porque desapareciera el delito de la insumisión, que haya sido la que sigue manteniendo la necesidad de ampliación de los supuestos de interrupción justificada y voluntaria del embarazo, que haya puesto encima de la mesa la ley de las 35 horas, que efectivamente esté queriendo llevar de una forma muy seria el trabajo de la mujer, de modo tal que igual trabajo, igual salario. Hay otras muchas gentes que valoran eso. Hay otras muchas gentes que valoran que esta Izquierda Unida no haya perdido una seña de identidad comunes a toda la izquierda, desde unas perspectivas evidentemente al servicio de la clase trabajadora y al servicio de los menos protegidos. Y algunos valoran que Izquierda Unida, cuando habla lógicamente de política, no está hablando, repito, de la política a cualquier precio para llegar al poder, de una política electoralista, sino está hablando de una política de movilización de conciencias, de dar a los ciudadanos los medios para que sepan la situación, descubra el tongo que puede haber en muchas situaciones que pueden aparecer muy progresistas y a lo mejor no lo son. Puede ocurrir también pues, que los ciudadanos ahora no se interesen tanto por la política, o que los ciudadanos le den más importancia a la fisiognomía del líder y a los dones que la naturaleza le haya querido, con la naturaleza le haya querido obsequiar, que a los programas que ni los leen. Pero yo puedo afirmar, y creo que no me lo discutiría ningún miembro de Izquierda Unida, que la política que está desarrollada en el Parlamento es una política que merecería perfectamente el calificativo de una política reformista. Estamos pidiendo profundas convulsiones. Tenemos cosas tan elementales, pues como puede ser eso, el que en un momento determinado el servicio público de la justicia pues funcione para garantía de los derechos de los ciudadanos con el principio de igualdad ante la ley. Fíjese usted que defendemos, por ejemplo, una interpretación absolutamente restrictiva de la inmunidad de los parlamentarios, que desaparezcan los privilegios judiciales. ¿Por qué unos señores tienen que ser juzgados ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo y no son juzgados como cualquier otro ciudadano por un juez normal tan merecedor de respeto como la Sala Segunda del Tribunal Supremo? ¿Por qué siguen existiendo fueros procesales y privilegios procesales? Defendemos cosas que están en el ánimo, yo diría que incluso de cualquier liberal, pero nosotros la defendemos evidentemente desde otra perspectiva. Y sin embargo, bueno, ¿no sería a lo mejor la contestación, mi querida amiga, que el sistema se configuró desde el principio para un bipartidismo mal llamado imperfecto, que le da estabilidad a los intereses de los poderosos, y a lo mejor Izquierda Unida resulta que supone un apéndice o supone un estorbo dentro de un panorama que se quiere presentar absolutamente confortable? Puede ocurrir, no lo sé, pero puede ocurrir también, habría que meditar sobre ello. La prueba tiene usted en que si sacamos 2 millones de votos, con 2 millones de votos podemos tener a lo mejor 15, 18 diputados. Y el que saca 8 millones de votos no tiene 4 veces más, no, tiene 160. A lo mejor hay que empezar a preguntarse por qué en España no es verdad, aunque lo diga la Constitución, que el voto es igual. A lo mejor es libre, no lo sé. A lo mejor es secreto, a lo mejor es directo, pero de luego igual no es.
Y a lo mejor habría que empezar por ahí, hoy que estamos todo el mundo sacralizando la Inmaculada Constitución, para ver si habría algunas cositas, en vez de hacer tanta liturgia constitucional, a ver cómo corregimos algunos datos. Don Pablo, hemos terminado. Para ser las 10 menos 10. Rápidamente. Y les agradezco su hospitalidad. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Y venga usted más por aquí, porque también se hace usted de rogar lo suyo, No, y a lo pipo de desayuno, que los televidentes no saben que previamente hemos sido obsequiados con unos pipos. Evidentemente. No, simplemente castizo, café con churros. Bueno, muy bien, pero resulta un píporo tomado en esta casa y con tan grata compañía. Hasta la próxima vez, don Pablo Castellano. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Pilar. Muy bueno. Volvemos el próximo lunes. No se olviden, nosotros no hacemos puente, les esperamos. Adiós.